Bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Saúl, buenas noches. Hola, Karen. Tenemos algunos elementos de contexto para la entrevista que desarrollamos esta noche. El 30 de julio de 2019, la Asamblea Legislativa eligió con más de 78 votos a 5 magistrados propietarios y suplentes para el Tribunal Supremo Electoral. Las fracciones de Arena, Gana, PCN, PDC y el FMLN apoyaron estos nombramientos. La elección, por supuesto, no ha estado exenta de críticas por los vínculos partidarios de los funcionarios electos. Y unos meses después, particularmente esta semana, el 24 de octubre, la Sala de lo Constitucional ha admitido una demanda de inconstitucionalidad sobre esta elección. Karen, el demandante es el abogado Salvador Enrique Anaya, quien argumenta que el proceso de elección de los magistrados vulnera el artículo 135, inciso 1 de la Constitución de la República, en lo relativo al principio constitucional de deliberación, ya que durante la comisión política y la sesión plenaria no existieron desde el demandante los espacios para deliberar y poder marcar la idoneidad de los funcionarios que fueron electos. Así es. Y bueno, como sabemos, esta no es la primera vez que la Asamblea Legislativa de nuestro país es cuestionada por la legalidad de los procesos de elección de funcionarios de segundo grado. En los últimos 10 años, los diputados han sido demandados varias veces por este tipo de elección y eso, sin embargo, no ha logrado marcar un cambio sustantivo en sus prácticas. Hoy conversamos con el abogado demandante, como ya lo decía, Salvador Enrique Anaya. Bienvenido a la mesa de entrevista de Focos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a iniciar la entrevista. Lo primero que queremos preguntarle es porque usted aclara en sus declaraciones sobre el cuestionamiento de la presentación de esta demanda que no está en ningún momento cuestionando la capacidad, honorabilidad y prestigio de los magistrados que fueron electos por la Asamblea Legislativa. Es decir, es un tema procedimental. La Asamblea no logró cumplir el proceso de deliberación. Sin embargo, durante la discusión de los perfiles de estos magistrados a nivel público, se señaló sus vínculos partidarios, sobre todo, y ya vamos a hablar específicamente de Dora Esmeralda Martínez de Barahona como esposa de un fundador, donante y empleado de la fracción legislativa de Gana, o, por ejemplo, el caso de Luis Guillermo Huelman Carpio, quien no es afiliado de Arena, pero trabajó como diputado y asesor del partido político. ¿Sobre estos elementos usted no consideró que era necesario pronunciarse? Pues, digamos, una demanda de inconstitucionalidad se puede formular por varios motivos. Con franqueza, digamos, decidí en este momento plantearla exclusivamente por el tema de las deficiencias en la Asamblea Legislativa para el proceso de deliberación, ¿no? Porque la Asamblea Legislativa continúa sin cumplir con las exigencias constitucionales que dice que todo proyecto de ley, o en este caso de un acuerdo legislativo, debe ser discutido. Y a la Sala de lo Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que discutido significa que debe haber una deliberación pública sobre, y en el caso de elecciones de segundo grado, una deliberación sobre los méritos, capacidades, experiencia de cada candidato e indicar las razones por las cuales se prefiere uno en lugar de otro. A pesar que hay reiterada jurisprudencia en ese sentido, pues la Asamblea no cumple, continúa con la tradición, voy a decirlo, o la práctica, mejor dicho, de un reparto de cuotas partidarias. No lo planteé por el tema de vinculación partidaria porque a mí no me consta. Es decir, a mí no me consta que alguno de los magistrados electos tenga una vinculación partidaria. Digamos, cuando planteo una demanda, pues lo hago sobre la base de hechos. Por ejemplo, este servidor en su momento planteó de inconstitucionalidad, y así se declaró, de la elección del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, pero a mí me constaba. ¿Por qué? Porque era público, en el sentido, digamos, yo entré al sitio web del partido de FMLN y ahí parecía que el señor Eugenio Chicas era miembro de la comisión política. Ahora, Salvador, hablemos, por ejemplo, del caso de la nueva presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Ya Saúl lo estaba mencionando, Dora Esmeralda Martínez de Barahona. Ella, en este caso, es esposa de un fundador, de un donante y de un empleado de la fracción legislativa de Gana. Pero él es empleado de la fracción legislativa de Gana. ¿Ese vínculo no alcanza o no es suficiente para orientar su perfil? Yo no lo creo, pero además de eso, es la esposa. O sea, ¿por qué vamos a asumir, francamente, digamos, que la esposa de un empleado de Gana
tiene una vinculación o que va a tener una dependencia del partido político. ¿Y Es la esposa. cómo establecemos los límites? Repregunto porque hay jurisprudencia también ya de la Sala de lo Constitucional que discute justamente este elemento sobre los vínculos formales y los vínculos materiales de los funcionarios de segundo grado que se tienen que discutir. Entonces, ¿cómo establecemos los límites? Vaya, en este caso usted dice es la esposa. O sea, no advierto ninguna causa por la cual tendría ella que ser, digamos, por ese tema, ¿no? Por ese tema, de no ser considerada como ser magistrada del Tribunal Supremo Electoral, porque no es algo que le están atribuyendo a ella. Es que vamos, a mí francamente, digamos, ese discurso de decir, como es la esposa de un empleado de Gana, entonces, a mí ese discurso me preocupa, francamente, porque implicaría, digamos, que vamos a asumir que las mujeres van a depender de la visión política del esposo. Bueno, en este caso no es que se trate de una mujer, es un poco más la discusión del conflicto de interés. Pues no advierto, personalmente no advierto ningún conflicto de interés, digamos, de ella, porque ni siquiera dicen que ella haya sido empleada de Gana o que ella, digamos, tenga un vínculo con Gana, sino que se le atribuyen al esposo. ¿Y en el caso de Wellman? ¿Va? En el caso de Wellman. En el caso de Wellman, voy a comentar. Él, digamos, tengo entendido que si trabajaba, digamos, en la Asamblea Legislativa como asesor Del jefe de fracción, de Carlos Reyes, de hecho. Francamente, yo tampoco advierto que el ser empleado de un partido político necesariamente, digamos, sea un motivo para excluir a alguien de tal. O sea, lo que hay que acreditar efectivamente es si hay un vínculo, pero yo desconozco si el señor Wellman fue en algún momento dado, digamos, aparentemente así fue, en un momento dado fue afiliado a ADENA. Si así fue y existieran las pruebas, pues entonces habría que discutir eso. Pero el ser empleado, francamente, el ser empleado no supone tampoco, digamos, ningún vínculo. Insistimos sobre este punto porque, de fondo, el sentido de poder respetar el proceso de deliberación y poder argumentar la idoneidad de un funcionario es precisamente para que no exista ningún vicio a la hora de ejercer justicia, en este caso electoral, de ser vinculado a un partido político. Sigue siendo, desde su punto de vista, muy difícil para un abogado determinar un vínculo partidario de un funcionario público, y se lo pregunto porque usted también, y lo hablábamos antes de iniciar la entrevista, en el caso justamente de Roberto Carlos Calderón, cuando también argumentó ante la sala un posible vinculación partidaria y acuerdos que pudo haber en puertas cerradas sobre su elección, no dar los elementos suficientes para determinar si hay o no un vínculo partidario. Pero, ahí, digamos, una acotación, digamos, en la demanda de inconstitucionalidad contra la elección del actual magistrado Roberto Calderón, digamos, no le imputé ningún vínculo partidario porque también lo desconozco. Lo que también argumenté es la ausencia de una deliberación y específicamente, y a puerta cerrada, y específicamente de él, porque al fin y al cabo de los otros 4 magistrados, que son los magistrados que designaron a la Sala de lo Constitucional, en varias ocasiones sí ya se había hasta intentado elegirlo, por lo tanto, al menos hubo cierto debate sobre los magistrados de la Sala de lo Constitucional, pero la elección del señor Calderón sencillamente se pusieron de acuerdo en un momentito y todos fueron a votar después, los 80 diputados, a votar por él, pero es más, en las primeras... recuerdan que para la elección de magistrados de corte que se daban listas de nombres y se intercambiaban, estos son los míos y estos son los tuyos y todo, ni siquiera aparecía él. Fue absolutamente una sorpresa que el magistrado Calderón, digamos, apareciera ahí, entonces no hubo ningún debate, ¿no? Entonces, eso refleja que sin atribuir que él tenga vinculación partidaria, significa que la decisión de los partidos políticos, la decisión de las fracciones legislativas fue simple y sencillamente un reparto de cuota partidaria. Es difícil argumentar ante la Sala de lo Constitucional cuando un funcionario tiene un vínculo partidario. Digo, sigue siendo un desafío a nivel constitucional. Yo no creo que sea realmente un desafío. Todo significa, digamos, de tener las pruebas, digamos, de ello. Pues, por ejemplo, yo no me atrevería, digamos, a señalarle a los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral un vínculo partidario, pues porque no tengo las pruebas de ello. Ahora, entonces no lo haría. ¿Usted está de acuerdo en el criterio, bueno, y en la jurisprudencia que ha marcado la sala sobre las distinciones entre vínculos formales, digamos, en el caso de haber estado afiliado o estar afiliado al partido político,
y vínculos materiales, que es lo que estaríamos discutiendo. Les voy a ser sumamente franco. Yo no comparto ese criterio de la sala. Yo no comparto el criterio de que la afiliación partidaria o la vinculación partidaria deba suponer la exclusión, digamos, para acceder a cargo público. Yo sé que por la experiencia política del país tenemos la tendencia a decir, uy, como se está en un partido político hay que excluirlo, Aunque pero el artículo francamente... 208 de la Constitución, en el caso de los magistrados al Tribunal Supremo Electoral, claramente dice que no pueden tener vínculo con un partido político. No, no lo dice así. O sea, vamos a ver, el hecho de haber pertenecido a un partido político, en mi opinión, no debería de suponer tal. Eso significa como ponerle, digamos, un punto negro. Ahora bien, hecha esta acotación, que es mi consideración personal, el estado actual de la jurisprudencia es ese. Y por lo tanto hay que respetarla. Por eso decía, aunque yo no la comparto esa jurisprudencia, pero este servidor promovió la inconstitucionalidad del nombramiento de la elección, digamos, del señor Eugenio Chicas o del ex magistrado Iglesias Herrera, que también pertenecía al FMLN y era magistrado suplente de la Corte Suprema. Ese es el estado actual de la jurisprudencia. Uno tiene que cumplir y observar la jurisprudencia en el estado que está. Si uno la quiere cambiar, pues habría que verlo y todo. Tanto el jefe de fracción de Arena actual como la jefa de fracción del FMLN han dicho de que ellos sí siguieron un procedimiento en la elección de los magistrados, hubo una subcomisión que hizo entrevistas y que posteriormente hubo una elección de los 10 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Si se cumplió ese procedimiento y usted dice no se cumplió la deliberación debida, ¿cómo tuvo que haber sido ese procedimiento? ¿No lo explica? Mira, es cierto que la Asamblea sí sigue un procedimiento, pero hay una fase que falta, que es discutir los méritos, las capacidades y la experiencia de los candidatos. Desconozco los motivos por los cuales, o ahí me toca especular, por qué a pesar que se viene diciendo desde hace rato y hay jurisprudencia que se deben discutir los méritos, la experiencia y la capacidad de los candidatos, los diputados continúan haciéndolo todo, digamos, mediante una negociación estrictamente de aritméticas políticas y de repartos de los cargos políticos. Es decir, por ejemplo, si en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cada partido presentó ternas. Entonces, los diputados tenían la obligación de decir, ok, vamos a respetar la decisión del partido en el sentido que esta es la terna, pero de esta terna comencemos a discutir cuál de ellos tiene mejor perfil, más experiencia, analizarlo y hacerlo públicamente, si es que no hay nada de malo. O sea, discutir públicamente sobre las capacidades, sobre los méritos de una persona, eso no tiene ninguna afectación. Si precisamente se está postulando a un cargo público, pero ¿no? Entonces hace falta un instrumento mucho más preciso para determinar eso, porque un jefe de fracción de estos partidos políticos le dice, nosotros hicimos un proceso de entrevistas y con base a eso determinamos de que allá había una idoneidad. Y las entrevistas son públicas, dicen Sí, además. claro, las entrevistas son públicas, sí, pero la parte que falta precisamente es la discusión de los méritos de cada candidato. ¿Cómo se discuten los méritos desde su punto de vista? Perfectamente, es muy sencillo, digamos, por ejemplo, decir, vamos a ver, digamos, en este caso, digamos, para magistrado, ¿ok? Todos, por ejemplo, habían discutido que tenían que ser abogados. La Constitución no dice que para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral, salvo los que vienen por propuesta de la Corte Suprema, tengan que ser abogados. O sea, tal. Entonces, bueno, ok, pero vamos a asumir, abogado, ¿cuál es la experiencia que tiene en derecho electoral? ¿Tiene alguna formación especializada en derecho constitucional, en derecho, digamos, electoral o en derecho público? O inclusive si fuera un administrador, ¿cuál es la experiencia, digamos, que tiene en este campo? ¿Tiene alguna formación especializada? Y comienzas a valorar esos méritos. Eso es objetivo. ¿Identificó que esa pregunta no estaba dentro del instrumento de entrevista que utilizaron los diputados? Algunos lo hicieron y otras no. Pero lo importante es discutir, digamos, de decir, y la sala lo ha dicho en su jurisprudencia, es ¿por qué se prefiere a uno y no a otro? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando acaso de una reforma al reglamento interno de la Asamblea Legislativa? Sí, yo creo que dado, digamos, la resistencia, digamos, de los mismos diputados, lo que cabría esperar, y la sociedad civil lo ha hecho desde hace ya varios años, hacer una reforma, digamos, al reglamento interior de la Asamblea Legislativa para que estos puntos y todo esto quedara, digamos, más detallado y quedara tal. Ahora bien,
en realidad también se trata, y sobre todo se trata, creo que aquí el 99% es un tema de voluntad política, de quererlo hacer bien. Lo que pasa es que sencillamente también, así sucedió con la Corte Suprema de Justicia. Recuerdan que eso se paralizó durante 4 meses. ¿Y por qué escogen a una persona que no tiene ninguna experiencia, suponte, digamos, en temas constitucionales, y dejan por fuera a un candidato o a una candidata que tenía un doctorado en Derecho Constitucional? Vamos a dejarlo con eso. Vamos a ver. Muy bien, haremos una primera pausa de la entrevista y enseguida continuamos. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. La semana que acabó, la Sala de lo Constitucional aceptó una demanda contra la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esta noche estamos conversando con el abogado demandante Salvador Enrique Anaya. La Constitución, y usted así lo argumenta en su demanda, habla muy brevemente, muy sucintamente sobre la importancia del debate, pero ya existe jurisprudencia que habla sobre respetar este principio de publicidad y deliberación. Ahora, la semana pasada, en esa misma mesa de entrevista, el diputado Juan José Martel de Cambio Democrático hablaba justamente del proceso de elección del nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos, José Apolonio Tovar, y se quejaba exactamente de lo mismo, de la falta de deliberación en el proceso de elección. ¿Usted ha considerado presentar una demanda, impugnar la elección del nuevo procurador? Pues francamente hasta este momento no lo he considerado, porque vamos a ver, también representa un desgaste, digamos, de tiempo, digamos, que nosotros intentamos preparar, digamos, demandas muy fundadas, no demandas, citamos jurisprudencia, citamos libros. Usted y su despacho. Exactamente, sí, no, este servidor, digamos, estas luchas ciudadanas no estoy representando absolutamente a nadie, ni estamos percibiendo, digamos, 5 centavos, entonces, por supuesto, digamos, nos representa un costo, digamos, de mi equipo y del tiempo, digamos, que implica. Y francamente, pues, como no había visto que la sala pues actuara, ¿no? Esta demanda se tardó casi 3 meses la sala en admitirla, tiene guardado un recurso de revocatoria por un tema exactamente igual como es la elección del magistrado Roberto Calderón, que se declaró improcedente, y les comento que la demanda es prácticamente la misma que ahora se admite, pero la otra tiene guardada ahí casi 1 año, ¿no? Entonces dice uno, bueno, vamos a ver, un tribunal. Yo sé que El Salvador no es Estados Unidos, sé que no es Inglaterra, ¿no? Donde en Inglaterra en una semana la Corte Suprema de Justicia detuvo las actuaciones del primer ministro Johnson, ¿no? Y todo. En Estados Unidos le quitan la credencial de periodista a Jim Acosta, y al día siguiente y 2 días después un juez federal ordena que se lo entreguen. O sea, yo sé que eso no es así. Pero también, digamos, me parece que estar presentando demandas tal, yo creo, digamos, que alguien de seguro va a impugnar la elección, digamos, del procurador para la defensa de los derechos humanos. ¿Y usted en particular cómo decide en qué casos demandar y en cuáles no? No, sencillamente, francamente es el ánimo con el que pueda amanecer. Simple y sencillamente es eso. No tengo, digamos, una cuestión objetiva de decir tal, o sea, y lo digo así no en tono de broma, sino en el sentido de que, digo yo, bueno, este tema puede ser interesante para el país, este tema puede ser importante para el país, es necesario que la Sala de lo Constitucional se pronuncie sobre este tema. Entonces, nos ponemos a trabajar y, digamos, preparamos una... Pero sí identifica en la elección del procurador el mismo patrón. Exactamente, y advierto yo el mismo vicio, e inclusive hay otros motivos de inconstitucionalidad, digamos, que sería interesante que se le plantearan a la sala. No sé si el día de mañana voy a amanecer con el ánimo y decir, no, pues sí me voy a poner a escribir ya sobre eso. Tal vez después de esa entrevista. Que recuerdan que al menos la información periodística que con relación a la elección del procurador todavía es mucho más grave, porque se habla de que el mismo partido ADENA, ¿no?, excluyó a algunos diputados de poder participar, y que participaron, no sé si 20, 25 diputados suplentes, lo cual no tiene nada de malo, pues, pero si es cierto lo que se ha dicho, digamos, a nivel periodístico, en el sentido que un diputado, 1 o 2 diputados que no habían pedido suplente, los han excluido
y se ha procedido a la elección por el suplente, eso sí me parece gravísimo. La Constitución es clarísima que no hay mandato imperativo. Excluir a un diputado por decisión del partido político, tal, me parece gravísimo. Hablando de casos de elecciones de funcionarios de segundo grado, también al cierre del año pasado se discutió muchísimo sobre la elección del actual fiscal general de la República, Raúl Melara. ¿Cuál es su opinión sobre En mi opinión, el mismo vicio existe en todas estas elecciones. No hay deliberación. O sea, ¿por qué de los, no sé, 30, 40 candidatos a fiscal general, por qué por qué eligieron a Raúl Melara? Que, o sea, yo lo conozco, no a Raúl, pero al menos de su perfil público, no es alguien que se dedica al derecho penal. Yo sé que para ser fiscal no es necesario, digamos, no es una exigencia constitucional ser abogado penalista, pero precisamente, si en este país el mayor problema que tenemos es de seguridad y la Fiscalía es el ente estatal encargado de dirigir, digamos, la investigación del delito y todo, no, al menos la lógica me dice que deberíamos de buscar un fiscal que llene ese perfil. No es decir, alguien con experiencia en derecho penal, con formación especializada en derecho penal. Bien es cierto que tiene otras muchas funciones el fiscal, pero la esencial, por ejemplo, seamos francos, nadie dice, mira, vamos a escoger un fiscal que sepa de derecho notarial porque él es el representante del Estado para firmar las escrituras. Cuando pensamos en fiscal, estamos pensando en alguien, digamos, que va a dirigir la investigación del delito, que deje un equipo para la investigación del delito y la judicialización de los casos. Entonces, habría que revisar. ¿Por qué escogieron a Raúl? No lo sé. O sea, y en realidad, solamente los involucrados, y les apuesto que no todos los partidos políticos, digamos, sabrán qué es lo que se habrá hecho, digamos, para esa elección. Entonces, creo que presentaba el mismo vicio, e inclusive han de recordar que se presentaron 2 demandas de inconstitucionalidad, este servidor no suscribió ninguna, y ahí muy peculiarmente la sala exigió pruebas anticipadas, que es un criterio que tampoco comparto. La sala exigió pruebas anticipadas, o sea, eso no era necesario. Y lo cierto es que ya la sala ha declarado improcedentes también esas demandas. Ya las ha declarado improcedentes. Tengo entendido que los demandantes no presentaron, digamos, las pruebas, no presentaron ninguna nueva demanda y eso pues ahí quedó. Ahora, la discusión alrededor de este tema también ha llevado a la aplicación de instrumentos como el baremo. Por ejemplo, nosotros conversábamos con el diputado Leonardo Bonilla, el diputado no partidario. Él hablaba que desde su punto de vista la evaluación tenía que hacerse con base a un baremo. La aplicación de este instrumento para poder resolver el tema de la discusión y la deliberación sobre la idoneidad, ¿le parece que es adecuado? A mí me parece totalmente adecuado y ayuda, digamos, a tomar una decisión objetiva. Es decir, digamos, y vamos a ver, es que eso se hace en muchísimos países. Es decir, digamos, efectivamente, digamos, para que la decisión, para que no quede ese sabor, que la decisión es estrictamente, digamos, al final va a ser una decisión política y hay un margen de discrecionalidad para ello. Sí, no es automático, ¿verdad? Pero al menos sí te da de parámetros, digamos, por ejemplo, si está eligiendo, digamos, un magistrado de Tribunal Supremo, un magistrado de Corte, un fiscal, pues sí, bueno, ok, experiencia o, digamos, formación. Bueno, si tiene una licenciatura va a tener 1 punto, si tiene una licenciatura y una maestría, 2 puntos, si tiene un doctorado, tanto. La experiencia, de 1 a 5 años, 1 punto, de 5 a 10, 2 puntos. O sea, hay formas, digamos, que claro, al final va a ser una decisión política, eso es evidente, pero para intentar objetivizarlo hasta cierto margen, ¿no? Porque si no al final, bueno, tenemos magistrados del Tribunal Supremo Electoral suplente, que su única experiencia es ser secretario de un juzgado de paz en un pueblo. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde es que alguien que tiene 20 años de ser secretario de un juzgado de paz de un pueblo en Cuscatlán, de un solo se pega un brinco y pasa a ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral? Bien es cierto que es suplente, pero por ejemplo, son las elecciones que uno dice, pues qué extraño esto, ¿no? ¿Cómo es que algo hay ahí? Se han escuchado muchos rumores y por lo tanto, como no tengo pruebas, no lo puedo repetir, ¿verdad? Pero ¿cómo poder justificar esa decisión? Pero si es un patrón recurrente en la Asamblea Legislativa, este tipo de elección sin discusión, ¿debe ser incorporado en ley el baremo? No lo creo, yo no creo que sería necesario en ley. O sea, es que ese tipo de situaciones
Por eso decía, el 99% es voluntad política. Porque a veces pensamos que poniendo en la ley es lo que algunos autores, digamos, han llamado la falacia normativista. Es decir, pensar que al ponerlo en la ley y ponerlo por escrito y todo, ahí ya, se cumple. No, o sea, puedes ponerlo ahí y lo puedes poner totalmente, ¿va? Pero la cosa es si se va a cumplir o no se va a cumplir, ¿no? Entonces, pero sería conveniente, pero creo que bastaría, digamos, hacer una referencia, digamos, por ejemplo, en la propuesta que hicieron una serie de organizaciones, y este servidor participó en algunas discusiones sobre eso, para la reforma al reglamento, lo que se indicaba era que, no se indicaba, digamos, cuál era el baremo, sino que lo que se indicaba era que al haber una elección, digamos, la comisión política, previo a hacer las convocatorias y todo, iba a preparar el perfil y el baremo. Porque, digamos, insisto, pues no es lo mismo un fiscal que un magistrado de Corte Suprema, que un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, pero sería conveniente definitivamente. Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo deben discutirse los casos de perfiles que tienen procesos legales abiertos, pero aún no han sido vencidos en juicio? Volviendo al caso específico de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, tenemos el caso del ahora magistrado Noel Antonio Orellana, que tiene investigaciones abiertas en la Fiscalía. ¿Cómo sopesar la presunción de inocencia y la exigencia constitucionalidad, por ejemplo, de moralidad notoria que está ahí escrita? Precisamente. Ese es un margen de discrecionalidad que definitivamente van a tener que tener los diputados. Pues, digamos, personalmente, yo creo que si no hay una condena, ¿no? Penal, no puede, por ejemplo. o penal o administrativa, digamos, porque hay personas que han estado, digamos, condenadas por el Tribunal de Ética Gubernamental, todo. Creo que si no hay una condena, yo no excluiría automáticamente a una persona, pero precisamente dentro del perfil podría decir, bueno, voy a preferir a alguien que no tenga ni siquiera las denuncias, a alguien que las tenga, por ejemplo. O sea, es decir, ahí uno va a decir, bueno, pudiera ser que esta persona, pues voy a preferir a alguien que no tiene, digamos, ni siquiera denuncia y no tiene ninguna condena, a alguien que las tiene. Pero digamos, esos son los márgenes de discrecionalidad. Recordemos que no es automático, o sea, y el ejercicio del derecho, lamentablemente, como decía un profesor, a los abogados, y a veces se traslada en todas las conductas, como que nos amueblaran la mente, ¿va? Y pensamos que las cosas son, aquí está la ley, aquí lo voy a poner, no. La ley, como decía otro autor, es un filo tan ancho, digamos, que da para interpretaciones. Y ese tema la discrecionalidad, es decir, porque llevamos ya años en esta discusión. Hay que continuar con la lucha. Con la Asamblea Legislativa. Hay que continuar con la lucha. De todos modos, los únicos que van a poder cambiar el reglamento o las leyes son los mismos diputados. Y yo creo que nos toca a los ciudadanos insistir. Alguien me decía, un amigo me decía que las luchas ciudadanas son prácticamente un ejercicio de perseverancia, ¿no? Hay que ser como la gota que cae sobre la piedra e insistir y todo, y se tienen años de insistir, y hay muchísimos otros temas donde se tienen años de insistir, y cuando vemos que no funcionan, pues ni modo, hay que recurrir, digamos, a las instituciones, que en este caso es acudir a la Sala de lo Constitucional, y ojalá que la Sala de lo Constitucional sea contundente con su jurisprudencia, ¿no? Eso le iba a preguntar justamente, cerrando esta entrevista, con base a la jurisprudencia sentada ya por la Sala de lo Constitucional en nuestro país, ¿cuáles son sus expectativas ahora que esta demanda ha sido admitida? Pues yo esperaría que procedimentalmente es claro, cumplido. Sí. ¿De fondo? Yo creo que la jurisprudencia de la Sala, si se sigue esa misma jurisprudencia, pues mis expectativas son que tendría que declarar la inconstitucionalidad de la elección, y si se continúa con la misma jurisprudencia y las mismas consecuencias, declarar anulado el nombramiento y ordenar a la Asamblea fijarle un plazo para que elija nuevos magistrados. Acción Ciudadana ha dicho que esto podría tener consecuencias para las elecciones de 2021. Sí, digamos, sí, pero ahí va a depender, digamos, o sea, son los mismos políticos los que están generando el problema. Si acaso se cambian los magistrados, o sea, si se declara la inconstitucionalidad de la elección, pues bueno, los responsables son los diputados. Una pregunta de cierre, ya que usted lo que está impugnando es el proceso. Si se repite el proceso, en el caso de que se declare ilegal, inconstitucional, y se eligen a los mismos magistrados, ¿usted se daría por satisfecho?
va a depender, digamos, de los términos de la sentencia, pero en principio sí, e inclusive sí, es que ya ha sucedido históricamente. En el 2012 se eligieron a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que una misma asamblea eligió 2 veces. Este servidor presentó la demanda de inconstitucionalidad, la sala declaró la inconstitucionalidad y ya la nueva asamblea volvió a elegir a los mismos magistrados de Corte Suprema que se habían elegido antes. Díganos algo, del total de demandas que presenta de inconstitucionalidad, ¿Ya? ¿cuántos ha ganado? Francamente no tengo Pero, la estadística. al menos un promedio. No lo sé, francamente. Francamente no, digamos, ese dato no lo llevo y todo. ¿Podría dar una proyección sobre cómo podría fallar respecto a este caso? No, sí, sí, bueno, pero digamos, eso se mide caso a caso. Le agradecemos mucho su tiempo. Hombre, encantado. Cerramos esta entrevista con el abogado Salvador Enrique Anaya, demandante de la última impugnación ante la Sala de lo Constitucional por la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Gracias por acompañarnos. Encantado. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos un corte, pero ya volvemos con más contenidos en Focos.